Entonces, Merlin Allison, díganle que puede tratar de ingresar nuevamente, porque por el momento lo ha sacado el sistema. Antes de continuar, quienes no pudieron hacer el examen corto ahora, deberán de dirigir una solicitud al jefe de departamento explicándole las razones por las cuales no lo pudieron hacer, pero la nota me la envían a mí. Yo se la enviaré a él. Así es que no es necesario que me estén contando por WhatsApp o por chat que no lo hicieron, sino que de un solo envíenme la nota solicitándole al jefe de departamento diferido del examen. Pero eso sí, tienen que explicar las razones. Y con base a eso yo se la voy a reprogramar. Bien. Así es que habiendo aclarado eso, vamos a iniciar la clase de este día. Bien, vamos a iniciar la unidad 6 que se refiere a herencia y a variación. Y dentro de estos temas vamos a empezar por estudiar recombinación genética. Esto tiene bastante que ver con aspectos relacionados con el intercambio de información genética que se da durante la formación del cigoto. Entonces, en ese sentido, vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a tratar de abarcar los dos temas este día porque son algo cortos. Entonces, vamos al primero, que le he denominado recombinación genética 1, y que voy a empezar hablando acerca de en qué consiste eso de la recombinación, porque lo que vamos a hablar es de recombinar. O sea, ya hay una combinación, pero ahora se va a ver una recombinación, y esto es muy importante. Vean cómo se mezclan los genes durante la formación de los individuos. La importancia de lo que se persigue es la variabilidad genética. Es decir, que se compartan la gran cantidad de genes que hay en el universo, para cada especie, obviamente. Entonces podemos definir la recombinación como cualquier proceso en que tenga lugar la formación de un nuevo ADN a partir de moléculas distintas de ADN. Esta puede ser una definición. Es decir, dos moléculas distintas de ADN forman una nueva molécula de ADN. Quiere decir que esta nueva molécula de ADN va a llevar información de las moléculas padres, o sea, las dos moléculas que se unieron para formar esta nueva molécula de ADN. Es importante señalar que la información genética que procede de cada molécula de ADN, del ADN original, siempre va a estar presente en las nuevas. O sea, la hebra de ADN original se va a unir con otra ADN original y va a formar una nueva ADN. Pero ese nuevo ADN va a llevar información de ambos, solo que mezclada. Entonces, hay varias situaciones en las que se da este fenómeno de la recombinación. Por ejemplo, durante la meiosis en las células eucarióticas. También cuando hay infección de plásmidos o de virus. Es decir, cuando, por ejemplo, una planta o un animal se ven afectados, en el caso de las plantas por plásmidos o por virus, y en el caso de los animales por virus, si se ven afectados, entonces estos virus llegan y trastocan la maquinaria hereditaria, es decir, se van al núcleo de las células y allí hacen un su relajito los virus, que ya más adelante lo veremos, cómo transforman esa información ahí, y entonces ahí se da una recombinación. También otro ejemplo constituye la integración de elementos extracromosomales dentro del genoma hospedero, es decir, de elementos que no tienen nada que ver con cromosoma, pero que son integrados al genoma del hospedero, es decir, al ADN del hospedero. Por lo tanto, la recombinación constituye una fuente de variabilidad genética y también de intercambio físico de segmentos. Es decir, hay un intercambio entre una hebra y otra de segmentos de ADN, y eso también conlleva a una fuente
de variación genética, es decir, que el nuevo individuo va a tener características propias. La recombinación tiene un valor regulatorio. ¿Regulatorio por qué? Porque puede tener como resultado ya sea la activación o la inactivación de genes. Es decir, algunos genes son inactivados. ¿Qué quiere decir? Que esos genes no van a formar proteínas, van a estar silenciados, pero también algunos genes pueden ser activados. Es decir, van a formar proteínas. Recuerden que los genes lo que llevan es el ARN mensajero que sale del núcleo y que dicta la formación de proteínas. Por otra parte, la recombinación se considera como una vía de reparación. Daños en el ADN pueden ser reparados a través de la recombinación. Hablemos pues detalladamente sobre la recombinación en las eucariotas, es decir, cómo se forma un nuevo genotipo. Primero vamos a mencionar los tipos de recombinación genética que se dan. Se da la recombinación homólogo, la recombinación en linfocitos beta y la conversión génica. También la recombinación específica de sitio. Esos son los tipos de recombinación génica que se dan cuando hablamos de recombinación en organismos eucariotas, es decir, organismos cuyas células presentan núcleo. Estos son los tipos de recombinación que ahí se dan. Está también la recombinación no homóloga. Es decir, estos tipos de recombinación se dan en nuestras células, pues nosotros somos eucariotas. Hablaremos específicamente en esta clase sobre la recombinación homóloga. ¿En qué consiste la recombinación homóloga? En el intercambio de información genética, pero entre cromosomas homólogos, nada más entre cromosomas homólogos. ¿Y cuándo será esto? Durante la formación de los gametos sexuales. Allí es cuando se da este tipo de recombinación. Solo se da, como repito, entre cromosomas homólogos. Recordemos cuáles son los cromosomas homólogos. ¿Qué entiende usted por cromosoma homólogo? ¿Alguna idea cómo define usted cromosoma homólogo? ¿Qué es para usted un cromosoma homólogo? ¿Qué significa cromosoma homólogo? Puede buscar en la web si quiere y leer el concepto y luego lo discutimos. Si no lo sabe, busque en la web y leemos el concepto y lo discutimos. Pero sí quiero que participe. ¿Qué entiende por cromosoma homólogo? Dice que son un par de cromosomas compuestos por un cromosoma paterno y uno materno que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Vaya, en la definición que nos acaba de leer ahí, alguien que ha participado nada más nos dice esa definición, que se trata de un cromosoma paterno, de un materno y que se emparejan. Pero me gustaría que buscaran otra definición. Tratan de buscar otra definición porque hay cosas que faltan allí sobre lo que es cromosomas homólogos. Busquen otra definición, por favor. Estamos a la espera que alguien más nos busque otra definición de cromosoma homólogo, por favor. Pues dice de que los cromosomas homólogos vienen consistiendo por alelos del mismo tipo de genes Vale. en los Va. Fíjense que ella, esa definición que he dado ahí, quien nos ha colaborado, ya nos dice otra idea más específica, porque allí están introduciendo el término alelos. Ahora, quiero que me digan qué es un alelo. Quiero que me digan qué es un alelo. ¿Qué entienden por alelo? En la forma de manifestación de un gen.
La forma en que se manifiesta un gen. Bueno, fíjense bien, si nos cierra por favor el micrófono, fíjense bien, cuando hablamos de alelos, si recordarán, decíamos que hay alelos, por ejemplo, para color de ojos café, para color de ojos celestes, para color de ojos azules, etcétera. Entonces, están expresando el mismo carácter, el mismo gen que expresa diferente, se expresa de diferente forma, pero el carácter es el mismo. Entonces, cuando hablamos de cromosomas homólogos, son aquellos que tienen los mismos alelos. ¿Qué significa? Por ejemplo, estaríamos hablando de un cromosoma, imagínense, un cromosoma que lleve información para color de pelo, para color de ojos y para forma de uñas. Va a ser homólogo con otro que lleve igual información para color de pelo, para color de ojos, le dije, no recuerdo si le dije así, y para forma de uñas. Entonces, ahí estamos viendo que esos cromosomas llevan información para ese carácter. Ahora, que en un lado, en un cromosoma puede llevar para pelo negro y el otro puede llevar para pelo castaño, eso no importa, siempre van a ser alelos. Que uno lleve para uñas en forma de triángulo y otras que lleve para uñas en forma, qué sé yo, cuadrangular, no se está inventando, obviamente, estoy inventando, pero ambos llevan información para forma de uña, aunque la forma sea diferente. Entonces, no sé si ahora me están tratando de entender qué significa cromosoma homólogo. Con sus palabras, ¿cómo lo definiera? Ahora, sin buscar en la internet y sin nada de eso, sino que con palabras muy propias suyas, escriba por ahí cómo entiende usted que sería un cromosoma homólogo. Recuerde las palabras claves de cromosoma homólogo. Alelos. Esa es una palabra clave para hablar de cromosoma homólogo. Luego podríamos decir que se aparean durante la meiosis, que hacen crossing over y todo eso, pero eso viene siendo como secundario. Lo importante es que entendemos por cromosoma homólogo y la palabra clave ahí es alelo. ¿Cómo lo definiera? ¿Alguien lo escribe y me dice cómo lo define? ¿Alguien lo escribe y me dice cómo lo define? Definiríamos los cromosomas homólogos como aquellos que tienen los mismos alelos y aquellos que tienen los mismos alelos son los que llevan la información para tal carácter, puede decirlo de alguna manera. Claro, y que por supuesto cuando decimos de alelos estamos hablando, por ejemplo, que un cromosoma puede llevar información para color de pelo y el otro también lleva información para color de pelo. Entonces estamos hablando que esos son cromosomas homólogos, pero como son diferentes alelos o iguales alelos, no sabemos, pues supongamos que fueran diferentes, que en un caso el cromosoma puede llevar información para color de pelo castaño y en el otro información para color de pelo café. Eso no importa, siempre van a ser homólogos porque llevan el mismo alelo. ¿Y qué son esos alelos? Llevan información para el carácter, color de pelo. Ahora, que uno puede ser castaño, el otro puede ser rubio, negro, no qué sé yo, eso son las formas en las que se expresa el alelo, pero el alelo es el mismo. Entonces, cuando dice aquí que la recombinación homóloga es aquella que permite el intercambio de información genética entre cromosomas homólogos, ahora me parece que ya tenemos una idea de qué son los cromosomas homólogos, aquellos que llevan los mismos alelos, ¿verdad? Y esto se da durante la formación de los gametos sexuales. ¿Cuáles son los gametos sexuales? Durante la formación de espermatozoides y durante la formación de óvulos. Entonces, podríamos continuar señalando que esto de la recombinación es uno de los mecanismos que permiten la generación de variabilidad genética en las especies con reproducción sexual. ¿Tienen una idea ustedes a qué se refiere esto de variabilidad genética? ¿Qué es eso de variabilidad genética? Porque aquí ya lo mencioné varias veces. Ya mencioné varias veces el término variabilidad. Variabilidad genética, ¿qué será? ¿Qué será variabilidad genética? Pues como ejemplo también, para explicar, podría decir que variabilidad genética es, digamos, cruza tal especie con tal especie, ya no va a ser la misma, los mismos genes los que van a tener, y como la cadena es semiconservativa, entonces va a tener la mitad y la mitad. Muy bien, o sea, de que es justamente, ¿verdad? Imagínense que por eso no somos todos iguales. Si no existiera variabilidad genética, los humanos fuéramos todos iguales.
Y somos diferentes gracias a esa variabilidad genética. Y sucede para plantas y para animales, hongos, bacterias y todo eso. La variabilidad es una de las razones por las cuales heredamos combinaciones de rasgos diferentes de las que se encuentran en nuestros progenitores. Es una de las razones por las cuales heredamos combinaciones de rasgos diferentes de las que se encuentran en nuestros progenitores. O sea, nosotros somos el resultado de nuestro padre y nuestra madre, pero nosotros somos nuestro propio genoma. Si bien es cierto que compartimos genes, pero esos se han unido y formamos nuestro propio genoma. Se ha observado además que en ausencia de la variabilidad se produce la acumulación de mutaciones adversas. Esto lo podemos ver si usted quiere hacer un experimento. Con la rata suele ser experimento, es más fácil porque tienen bastantes cualidades parecidas a las nuestras. Y usted las incluso a cruzar entre todas de la misma familia de ratas, va a encontrar de que al final terminan con cáncer y todo eso porque comparten mutaciones adversas. Ahora, ¿cómo se llama? Ya en la propia raza humana, hay poblaciones en donde se casan solamente entre ellos mismos. ¿Va? Hay judíos ultraortodoxos, hay unos que se llaman Amish y otros que no recuerdo cómo que se llaman, que entre ellos mismos se cruzan. Y resulta que en ese tipo de comunidades o de poblaciones, mejor dicho, son frecuentes enfermedades propias de esas poblaciones. ¿Y por qué se debe esto? Porque hay poca variabilidad y entonces hay una acumulación de mutaciones adversas. Esas mutaciones adversas que pueden ir desapareciendo cuando se mezclan genes con diferentes tipos de poblaciones, con diferentes tipos de razas, ahí se perpetúan y entonces se acumulan. Por eso es que no es recomendable la endogamia, ¿verdad? Es decir, procrear, quise decir, dentro de la misma familia. Para que se lleve a cabo la recombinación es necesario que las dos secuencias homólogas sean genéticamente diferentes. Fíjese bien, que las dos secuencias homólogas sean genéticamente diferentes. Hasta hace poco estuve diciendo que necesitamos que sean homólogos, pero decíamos que sean homólogos significa que llevan los mismos alelos, pero cada alelo se puede expresar de manera diferente. Por eso es que se dice que sean homólogas, pero genéticamente diferentes. Y entonces vamos a hablar sobre la recombinación general, que es este tipo de recombinación homóloga. Se da durante la profase 1. Si decimos profase 1, entonces estamos hablando de meiosis, porque recuérdense que en la meiosis hay profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, etc. Este fenómeno se da entre las regiones de ADN cuyas secuencias son homólogas, es decir, altamente similares, pero no idénticas. ¿Por qué no son idénticas? Porque, por ejemplo, en un brazo de cromosoma, un cromosoma puede tener información para color de ojos café y el otro puede tener información para color de ojos azules. Son similares. ¿Similares por qué? Porque expresan el mismo carácter, pero uno lo expresa para color azul, ojos color azul, y otro lo expresa para color de ojos café. Entonces, en eso hay que tener ahí mucha precaución. Y ponemos el ejemplo de una célula eucariótica diploide con dos juegos de cromosomas, que uno procede del padre y el otro procede de la madre. En estos cromosomas se da un punto de unión que se conoce como quiasma, y ahí se da un proceso de entrecruzamiento. Esto se da durante la meiosis y entonces conduce a que la progenie, o sea, los hijos, tengan diferentes combinaciones de genes de sus padres. Y esto, eso sí, pueden haber anomalías acá. Las veremos más adelante. Anomalías que se llaman alelos quiméricos. Eso lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos. Durante el proceso de la profase 1 hay una que se llama paquiteno. Cuando ya estamos al final del paquiteno se completa la sinapsis en todos los cromosomas. Ahí ven ustedes esos cromosomas que se están rozando, entonces allí es parte del paquiteno. Una vez que se están rozando, se preparan para el entrecruzamiento, también conocido como crossing over. Y el lugar donde se unen se llama quiasma. Este entrecruzamiento, si usted ve esa animación, permite que se intercambie material. Si usted observa, los brazos de en medio son los que intercambian material. Observemos, aquí es rojo y el de abajo es azul, pero al final están mezclados rojo y azul
con rojo y azul, porque intercambiaron materiales. Entonces, ese es el famoso entrecruzamiento o crossing over. Y eso es un ejemplo de recombinación genética. ¿Por qué? Imagínense que este cromosomo venga del padre y venga de la madre. Entonces, acá se van a recombinar. Y entonces, este cromosoma de abajo ya queda con información que le dio este. Y el de arriba ya queda con información que le dio este otro. Ahora bien, ¿cómo lo podemos ver más detalladamente? Acá les muestro, mejor dicho, una imagen de ovogonias, de ovocito primario y también de espermatogonias que las pueden ver aquí abajo. Vamos a detenernos a hablar de las ovogonias y de las espermatogonias. Las ovogonias, aquí estamos en el ovario, ¿verdad? Entonces estas ovogonias son 2X en el caso de los humanos. Vamos a hablar del caso de los humanos, son 2X. Es decir, tienen 46 cromosomas, no lo vayamos a olvidar. Y estas espermatogonias igual, tienen 46 cromosomas. Por lo tanto, estas son 2N y estas también van a ser 2N. ¿Dónde están? En el ovario y aquí están en los testículos. En su momento, estas células comienzan a sufrir procesos que se conocen como meiosis. Quiere decir que entra en profase 1, anafase 1, metafase 1, profase 2, metafase 2, etc. Entonces, durante todo ese proceso, se reduce el número de cromosomas a la mitad. Significa que acá tenemos células 2N y las nuevas hijas que van surgiendo ya no van a ser 2N, sino que van a ser N. Lo mismo sucede en la espermatogonia, son 4N, pero a medida que van, dividiéndose, ya no van a ser 2N, sino que van a ser N. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos esto. Vamos a hacer lo siguiente, permítanme. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que tenemos lo siguiente. Bueno, estamos viendo esto acá, este recuadro, lo he traído para acá para que tratemos de comprender. Hay un momento, vamos a quedar aquí con el de pulmones porque está más fácil de explicar, porque está más detallado. Imaginémonos qué pasó, se me perdió lo. No me deja verlo cuando lo pongo así, vamos a ver. Está. Va, entonces, imaginémonos lo siguiente. Y esto quiero que lo quedemos bien claro. Vamos a formar espermatozoides, aquí están. Estas son las paredes de los testículos. En las paredes de los testículos vamos a encontrar espermatogonias. Estas son diploides, son 2N, al igual que las ovogonias, que son 2N. En caso de los humanos, 46 cromosomas. Estas van a sufrir un proceso hasta convertirse en espermatozoides. Van a sufrir un tipo de meiosis, que en el caso de los espermatozoides en la formación de espermatozoides se llama espermatogénesis, y en la formación de los óvulos se llama ovogénesis. Entonces se va a dar un fenómeno de espermatogénesis, mediante la cual estas células que son 2N se van a comenzar a dividir y van a formar espermatozoides. Los espermatozoides se van a caracterizar porque tienen el número de cromosomas reducidos a la mitad. Es decir, aquí hay 46, aquí van a haber 23. Es decir, estas son 2N, estas van a ser N. Pero ¿por qué traje esto para acá? Por lo siguiente. Fíjense bien, acá son 2N. 2N es lo que estamos viendo arriba. Mire, aquí hay dos pares de cromosomas homólogos. Estos son homólogos. Y así como esto, hay 22 más. Entonces, estos son homólogos. Y estos, durante la meiosis, se van a ir al centro de la célula, en la placa, se van a separar, van a repetir el proceso de manera tal que al final ya no vamos a encontrar en los espermatozoides, ya no se encuentran estas dos filas de cromosomas homólogos, solamente vamos a encontrar una fila de cromosomas, porque se han reducido a la mitad. De 46 han pasado a 23.
13. Bien. No sé si vamos comprendiendo hasta acá porque les puse esto. Entonces, repito, estos representan a dos filas de cromosomas homólogos. Quiere decir que aquí pueden haber otros más y aquí pueden haber otros más, pero solo hemos sacado dos, que representan uno a cada fila, dos filas de cromosomas homólogos. Esos están acá. Pero cuando entran en meiosis, se da un fenómeno que se llama crossing over o entrecruzamiento. Y este crossing over o entrecruzamiento lo que significa que el cromosoma azul le va a dar información al cromosoma rojo y el cromosoma rojo igualmente le va a dar información al cromosoma azul. Eso se llama intercambio de información. ¿Cuál será el propósito? Vean, la situación es la siguiente. Digamos que cuando estas cromosomas se separan, porque estas se separan, y digamos que el rojo le quedó a este que está acá. Vamos a hacer con esto mejor. Digamos que el rojo le quedó a este. Y digamos que el azul le quedó a este. Entonces este va a ir con el cromosoma rojo y este va a ir con el cromosoma azul. ¿A dónde va a ir? A buscar un óvulo y penetrar al óvulo para lograr fecundar. Pero son millones de espermatozoides los que van tras eso. Son millones y de ellos solo uno va a alcanzar el óvulo. Entonces, aquí se da una especie como de sorteo. Es como si le dijera yo al rojo, como si el azul le dijera al rojo, mira, te voy a dar una parte mía a vos. Va a hacer que yo no alcance al óvulo, pero quiero que algo mío llegue allí. Entonces el rojo le dice, va chivo, ahora yo te voy a dar una parte roja porque igual vaya a hacer que vos seas el que llegues y aunque sea una parte mía que vaya allí. Entonces por eso le han dado la información, se han intercambiado esta información. Mira, o llegas vos o llego yo, pero llevas algo de mí ahí y yo llevo algo de vos, de tuyo acá. Entonces, eso es un proceso, es también un propósito de la recombinación. Y si usted ve, cada quien va queriendo garantizar que aunque sea una parte esté presente en el nuevo individuo, porque al final eso es lo que se percibe, ¿verdad? Viene este espermatozoide y llega donde el óvulo. El óvulo igual, el óvulo también ha pasado por estos fenómenos. Y entonces, finalmente se forma un nuevo individuo. Pero ve usted todos los procesos que tienen que darse para que se dé la variabilidad genética. Y para que cada quien trata de que tener su representante ahí en el nuevo individuo que se está formando. Allá la suerte, quién va a tener más información, quién va a tener menos información. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios, preguntas? Bueno, continuamos. Durante todo este proceso se da lo que se conoce como ligamiento y obviamente lo que es la recombinación, que están bien unidos estos dos conceptos. Entonces observe esto, observe estas letras y entonces va a ver usted acá el intercambio. Observe que aquí estamos viendo que, fíjese bien, aquí tenemos dos pares de B mayúscula, dos pares de minúscula. Obviamente estos son alelos, ¿verdad? Pero vea usted que este brazo se pasa para acá y este se pasa para el otro lado. Y una vez vuelven a sus diferentes sitios originales, estos brazos ya no regresan igual. Este es celeste, pero ahora regresa con un pedazo de rosado. Y el rosado regresó a su posición original con un pedazo de celeste. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya hubo intercambio de información. Cualquiera de estos dos va a formar parte de un determinado espermatozoide o de un determinado óvulo. Cualquiera de estos dos es el que va a tener la suerte de engendrar, de fecundarse, y entonces es donde se va a expresar la información. Si ganara este, la mayoría de información va a ser, digamos, celeste, pero lleva aunque sea un pedacito de rosado, porque este se puso las pilas y le dijo, te voy a dar un pedazo mío allí por si ganas, y este va chivo, yo te voy a dar también un pedazo por si vos ganás. Y al final entonces, ahí este se va a unir con el cromosoma que ya lleve, ya sea el óvulo o que ya lleve el espermatozoide. Y entonces se restablecen las dos filas de cromosomas homólogos. Y acuérdense que estos se separan. Pero fíjense que para que se dé la recombinación no es así nomás.
Eso va a depender de qué tan cerca o de qué tan ligados estén los genes. ¿Y qué es eso de genes ligados? Es cuando se ubican los genes en el mismo par de cromosomas homólogos. Y entonces el ligamento puede ser total o puede ser parcial. Y eso va a depender de la distancia que separe a los genes. Veamos el caso de un ligamento total. En este caso, podríamos decir que cuanto más cerca están uno de otro, menor es la probabilidad de que suceda un crossing over. Si están muy cerca los genes, casi no existe posibilidad de que se dé un crossing over. Entonces tienden a heredarse en la misma combinación o halotipo. Así se le conoce a ese tipo de combinaciones como halotipo, que poseía el cromosoma materno o también ya sea el paterno. Por ejemplo, aquí vemos genes totalmente ligados en fase de repulsión. Ahí estamos viendo estos genes que están acá bien pegaditos y estos otros que están acá bien pegaditos. Entonces aquí ya los vemos separados. Si aquí se da un intercambio crossing over, estos se van a mantener aquí y estos igual se van a mantener acá porque están muy pegados. Ahora veamos el ligamento parcial. En este caso, la distancia que los separa es bastante aceptable como para permitir entrecruzamientos entre ellos. Entonces, observe usted que acá sí ya hubo entrecruzamiento. Usted ve, la B mayúscula está de este lado, pero ahora en su lugar aparece la B minúscula. Igual sucede en el otro caso, la B mayúscula se ha ido para donde estaba pues la B minúscula. En ese caso sí ya hubo un entrecruzamiento. Por lo tanto, podríamos decir que en algunas células habrá crossing over y recombinación, pero en otras células no. ¿Qué quiere decir eso? Que no en todas las células se va a dar el crossing over. Así es que podríamos hacernos una pregunta. ¿El porcentaje de gametos recombinantes será más bajo o más alto que el porcentaje de gametos con la combinación parental? Cuando decimos combinación parental, es la combinación que presentan los padres. Entonces, la pregunta es si el porcentaje de gametos recombinantes será más bajo o más alto que el porcentaje de gametos con la combinación parental. Y la respuesta es que el porcentaje de gametos que tienen nuevas combinaciones, o sea, los recombinantes, siempre es más bajo, siempre es más bajo que el porcentaje de gametos con la combinación original o también conocida como combinación parental. Veamos un nuevo esquema, una nueva gráfica, imagen quiero decir. Aquí vemos genes parcialmente ligados en acoplamiento. Observe usted que aquí sí se dio un crossing over. Y aquí estamos mostrando al centro los recombinantes. Hay algo muy importante que hay que recordar. Digo recordar porque esto lo vieron en biología ustedes cuando estuvieron viendo la mitosis y la meiosis. Si recordarán, los que intercambian material son los brazos que están en medio. Porque esos tienen la oportunidad de juntarse. Estos están uno frente al otro. Sin embargo, este brazo con este otro no tienen oportunidad. Los que tienen oportunidad son estos que están al centro, porque tienen la oportunidad de juntarse y de intercambiar el material. Por eso usted ve que los brazos de al lado siempre se permanecen igual. Entonces aquí vemos que los dos brazos que están frente a frente son los que intercambiaron material genético y son los que les vamos a decir recombinantes. Y a los que están a las orillas, que no recombinan, les vamos a decir parentales. Los gametos parentales siempre van a estar arriba del 50%. Tomen en cuenta lo siguiente. Solo después de la recombinación de los cromosomas, estos se segregan en diferentes óvulos o espermatozoides hijos. ¿Se recuerda cuando vimos ahí el esquema de la formación de los espermatozoides? Que decíamos que se iban a segregar o se iban a separar, pero eso lo hacen solamente después que han hecho crossing over. Cada gameto acaba teniendo siempre una única versión de cada cromosoma. Aquí vemos el caso de un padre que tiene la nariz grande, la madre que tiene las cejas pobladas y el hijo que saca la nariz grande y las cejas pobladas. Características del padre, características de la madre. Solo que a veces no son tan notables. Pero pensemos que cuando se está uniendo el óvulo y el espermatozoide, el nuevo individuo, o sea, el bebé, va a heredar una combinación de genes completamente única. ¿Por qué?
porque tiene versiones de genes de los 4 abuelos. Además, también lleva implícita cualquier mutación que se haya producido cuando la madre y el padre estaban fabricando el óvulo o el espermatozoide. O sea, cuando cada uno de nosotros nos formamos, heredamos una combinación muy propia, muy única. Y veamos esta animación. Dos loci situados en dos cromosomas distintos, con alelos diferentes, A1, A2 para uno de los loci, B1, B2 para otro de los loci. Si consideramos solo estos dos cromosomas, producirán gametos con todas las combinaciones posibles de alelos de ambos loci. A1B1, A1B2 o bien A2B1, A2B2, según las leyes de la segregación independiente de Mendel. Evidentemente, cuando los dos loci son sinténicos, están en el mismo cromosoma, en principio solo se van a obtener en la descendencia gametos con los haplotipos parentales A1B1 o A2B2. De todas formas, esto no es así siempre debido a la presencia de sobrecruzamientos que muchas veces pueden combinar los alelos de ambos loci. Por ejemplo, aquí se muestra un sobrecruzamiento que tiene lugar entre ambos loci y que por tanto va a producir gametos tanto con los haplotipos parentales A1B1, A2B2 en las cromátides que no se han recombinado, o bien podemos obtener gametos que llevan los haplotipos recombinantes, fruto de la recombinación entre dos cromátides que generan cromosomas con los haplotipos A1B2 o A2B1. Estos son los gametos recombinantes que van a dar lugar a individuos recombinantes. Si la probabilidad de que haya un sobrecruzamiento es muy alta, las proporciones de gametos en la descendencia se van a aproximar al 50% de gametos no recombinantes, 50% de gametos recombinantes, que es lo mismo que sucede en el caso de que los loci estuviesen en cromosomas distintos. Cuanto más cercanos están los dos loci, como es en este ejemplo que se muestra aquí, es menos probable que haya un sobrecruzamiento entre ambos. Por tanto, aquí vemos como el sobrecruzamiento no separará ambos loci y siempre se obtendrán cromosomas en los gametos de la descendencia que llevan los haplotipos parentales A1B1, A2B2. Será mucho más difícil, mucho más raro encontrar gametos recombinantes. Para eso tendría que haber un sobrecruzamiento exactamente aquí entre ambos loci. La probabilidad de que esto ocurra evidentemente es menor y por tanto podemos estimar la distancia que separa dos loci viendo la proporción de gametos recombinantes en la descendencia. Bueno, entonces ahí acaban de ver ustedes una explicación por si no habían entendido cómo se da todo ese proceso. Este lo pueden ver varias veces, este video, y al final de cuentas es nada más para reforzar lo que ya habíamos hablado. Continuando, vamos a hablar sobre la fase de ligamiento. Y en este caso vamos a hablar que el ligamento entre dos genes puede ser de dos tipos. Puede ser en una forma cis o en una forma trans. Eso va a depender de cómo es que estén combinados los alelos. Veamos el caso cis, que significa acoplamiento. En este caso, los dos alelos dominantes están en un cromosoma y los dos recesivos están en el otro. Si usted observa, aquí están dominantes, por eso están con mayúscula, y aquí están los recesivos. Este es en el caso de cis, por eso se le llama acoplamiento. Ahora vamos al trans. En este caso es cuando sobre uno de los cromosomas hay un alelo dominante de un gen y el otro está en forma recesiva. Si usted observa, aquí hay dominante, recesivo y dominante. Esta se llama trans, o sea, de repulsión. Y en el otro caso es cis, o sea, acoplamiento. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fase de ligamento. Estamos diciendo que el ligamento se puede dar entre dos genes que pueden estar ya sea en cis o estén en trans.
En este caso están en cis y en este caso están en trans. Aquí vemos la fase de acoplamiento y de repulsión, que es el otro nombre que reciben. Esta es la cis y esta es la trans. Te observa acá, están los dominantes, acá los recesivos, y en cambio acá están de manera combinada. Dominante recesivo y recesivo dominante. Y vamos a hacernos una pregunta, que si cumplen los genes ligados con las leyes de Mendel. Acordémonos que genes ligados son aquellos que están pegaditos, casi pegados. Bueno, las leyes de Mendel, hablemos de la segunda ley, que es la que se refiere a la distribución independiente y recombinaciones al azar. Esta ley solamente se va a cumplir cuando los caracteres elegidos están regulados por genes situados en distintos cromosomas. Por ejemplo, dos caracteres del color de la semilla, que la vamos a representar con A mayúscula, o sea, dominante, y la forma de la semilla la vamos a representar por B dominante, se encuentran en distintos cromosomas. Y por lo tanto, el individuo de híbrido va a ser, ahí lo tenemos representado por letras mayúsculas y minúsculas. Y si a esto le sacamos los gametos, ahí están los gametos que se forman. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Mendel, que los genes están situados en distintos cromosomas. Ahora, aparecerán los gametos recombinantes siempre que la distancia entre los genes permita que ocurra entrecruzamiento. Por ejemplo, aquí vemos que hay genes independientes. Entonces aquí sí hay una formación de gametos que se forman dado que los genes son independientes. Pero ¿qué pasa acá con los genes ligados? Con los genes ligados, si usted se observa, como están a la par, están pegados, entonces aquí solo vamos a formar dos clases de gametos. No vamos a formar 4 clases de gametos como lo plantea Mendel, sino que solamente estaríamos formando 2. ¿Por qué 2? Porque están a la par, están ligados. Entonces siempre se van a ir juntos. Estos no se separan. Aquí se separan. Aquí no se separan. Entonces solo vamos a formar 2 clases de gametos. Por lo tanto, o entonces podemos decir que hoy en día sabemos que los cromosomas son portadores de un número elevado de genes. Por lo tanto, cuando un cromosoma pasa a la descendencia, también pasan todos sus genes. Y en este caso, su comportamiento no sigue la segunda ley de Mendel. Es decir, no segregan independientemente. Por lo tanto, los genes ligados no cumplen con las leyes de Mendel. O sea que las leyes de Mendel no siempre se van a cumplir. En este caso no se cumplen cuando hay genes ligados. Aquí no se cumplen. ¿Por qué? Porque no segregan independientemente. Bien, entonces finalizamos aquí la primera clase. Quiero ver que 22. Va, mire, voy a cortar acá un ratito porque así se me hace más fácil subir los videos. Y ya vamos a reiniciar la otra. Denme un par de segundos. Vamos a finalizar. Querían entrar algunos, ¿ves? No sé yo. Bueno, vamos a finalizar. Denme nada más unos 2 minutos, ya regreso.